Buenas noches a todos. Yo soy Pía, soy la directora de Radio Ecológica. Bienvenidos al cierre del programa Libros para Amar la Tierra, realizado por Omar Giraldo y Rulo Zetaca. Desde Radio Ecológica, la primera estación del mundo ecológica. Cumpliríamos este año 25 años al aire, pero hemos tenido vaivenes. Siempre ha ido a la vanguardia radioecológica y saliendo por vez primera al aire en el año 2000. Radioecológica es una radio participativa que pasa el micrófono a la sociedad civil. Le damos el micrófono a cualquier persona que tenga algo que decir responsablemente, a los que no tienen voz, para tejer un diálogo de diversos temas relacionados a lo ambiental, cultural, artes y derechos humanos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Libros para Amar la Tierra, capítulo 13. Rulo, estamos hoy de fiesta porque estamos en vivo grabando desde la Meiga Librería Feminista, en donde pues se ha convertido ya en un hogar y bueno, pues estamos con personas maravillosas que nos están acompañando el día de hoy. Pues en primer lugar, muchísimas gracias a ustedes por venir esta noche a escuchar este cierre de temporada de nuestro podcast Libros para Amar la Tierra. Les voy a pedir que hagan ruido para que podamos grabar esto. ¿Algún ruido quieran hacer? Ya se comprobó que sí estamos en vivo. Sí estamos, no entra tanta gente en la cabina, ¿eh? Entonces sí estamos en vivo aquí en la Meiga. Pues estoy muy nervioso, Omar. Qué bonito estar con gente y ver a la gente a los ojos, ni que nos acompañe. Sí, la verdad es que uno siempre lo pone nervioso. Yo estoy, la verdad, también estrenándome en estos asuntos de la radio y bueno, pues es una experiencia que para mí ha sido muy gratificante, pero también pues como que hay cosas que yo todavía estoy aprendiendo y fuera de eso, hacer esto en vivo es como nivel máximo. Yo quise hacer una prueba antes, en otro evento, y no se pudo, pero un poco es una experiencia muy interesante, sacar la cabina de la cabina, ¿no? Esta experiencia que yo estoy típicamente, voy a tratar de ser un poco más descriptivo sonoramente. Típicamente yo estoy detrás de un escritorio, aquí frente a mí, con una consola, y al lado derecho está la computadora, y hay una banca, y luego una mesa, y luego está Omar. Entonces no estamos tan cerca como aquí que le puedo dar la mano a Omar y tocarlo y no hay problema. Entonces estamos aquí en vivo y pues muchas gracias por estar escuchando este programa, este primer capítulo que no sé si es el Libros para Amar la Tierra, que tal vez está más cerca de nuestros corazones. Ay, Rulo, a ver, lo que pasa es que hay que entender una cosa y es que si hay algo que nos une a ti y a mí, hay muchas cosas más, pero una muy importante es nuestro afecto profundo y nuestra admiración por el movimiento neozapatista del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus comunidades de base en Chiapas. Entonces, bueno, además estamos también muy cerca al aniversario de la fundación del Ejército, del aniversario entonces son muchas las razones por las cuales vale la pena hacer este podcast y sobre todo un podcast que va a hablar no necesariamente del movimiento, porque esto nos podría llevar quién sabe cuánto tiempo, sino que vamos a hablar de los libros y de los textos y de la literatura que está asociada a el movimiento zapatista. Creo que también es importante para mí contextualizar que tuvimos una reflexión sobre cuándo íbamos a hacer este capítulo. Y lo queríamos muy al principio y luego fue después de haber hecho creo que un par. No, ese debe ser el último de la temporada porque sentimos que nos mueve mucho y que nos dio chance para también practicar, ¿no? Como trabajar juntos, platicar juntos y no solo con las chelas, sino trabajar con los micrófonos. Entonces trataremos que pudiese ser efectivamente una conversación de 50 horas, pero más bien pensábamos que del movimiento zapatista típicamente no se habla tanto.
¿no? Cuando pensamos en el EZLN, viene el 94, ¿no? Si son personas que nacieron después del 94 o en el 94, la imagen es diferente a quienes nacimos previamente a eso. Y entonces no pretendemos que sea una clase de historia, pretendemos que más bien podamos hablar en torno al significado de los textos, a cómo se construyen esos textos y a por qué son tan relevantes. Bueno, para quienes nos están escuchando, tenemos acá una mesa con una cantidad de libros y de revistas que hacen parte de la historia de la literatura que ha emergido a partir del EZLN. Y Rulo, a mí me gustaría que les contaras de qué se tratan estos libros que trajiste el día de hoy. Pues Omar, bueno, también es muy interesante porque la decisión de traer los libros fue, digamos, reciente, ¿no? Después de planear el programa. Fue como, sí, y llevamos unos libros. Y yo no me había hecho consciente de cuánto material del EZLN tengo en mi biblioteca. Y no es todo, ¿eh? Hay otras cosas en mi biblioteca. Tenemos una cantidad de, yo creo que traje como unos 8 o 10 libros, como unas 10 o 15 revistas de la época de rebeldía, que bueno, una revista que circuló durante mucho tiempo antes de que todo se migrara a la virtualidad. Creo que habrá un momento para hablar de la relación del EZLN con la virtualidad, que actualmente es donde la forma más común en la que se distribuye. Y para cerrar este bloque, Omar, tenemos que develar que leemos diferente al EZLN. Yo voy a decir que lo leí al principio en estos libros, en estas revistas, porque era una forma más cotidiana de estar ahí, no una forma académica, sino una forma activista. Y recuerdo mucho al compa Cristóbal, que mucho tiempo estuvo vendiendo las rebeldías y era como la única persona que las vendía en Mérida. Y entonces pues llegaba Cristóbal así de su morralito y sacaba así la revista, ¿no? No me acuerdo cuánto costaban, 20 pesos, una cosa así muy simbólica. Y recuerdo a Cristóbal como repartiendo esto, que era una forma más accesible de poder llegar a esta información, porque no todo el mundo tenía internet y no todo el mundo sabía cómo accesar cotidianamente a la página de Enlace Zapatista. Y preparando este programa con Omar, resultó que Omar se acercó de manera diferente y no tenía su Cristóbal que sacaba su revista Rebeldía del Morral. Bueno, mi acercamiento a la literatura y a los textos del EZLN han sido por su página oficial de Enlace Zapatista. Entonces, no porque no haya leído los otros textos, bueno, también me pasa otra cosa, y es que pues viví durante 7 años en San Cristóbal de las Casas, y estar pues cerca al CIDES y el lugar donde se hacían muchos de los eventos del zapatismo, pues me hacían tener acceso directamente, ¿no? Sin necesidad después de leerlos. Pero pues no es fácil, iba a decir que soy un juicioso lector de la página de Enlace Zapatista, pero no necesariamente, hay veces se me escapa uno que otro comunicado, pero sí trato de seguirlo. Fíjate que yo durante algunos años estaba así al día y leía todo, pero luego creo que procesarlo es más difícil de lo que parece. No solamente como entender o asimilar, sino que el mismo volumen y el ritmo de información requiere cierto nivel de reflexividad que pues no siempre está uno disponible para eso, ¿no? Entonces, pues vamos a cerrar este primer bloque para ir al segundo. Seguimos aquí en Libros para Amar la Tierra, desde la Meiga, Librería Feminista y el Apapacho. Estás escuchando Libros para Amar la Tierra. Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Seguimos aquí en Libros para Amar la Tierra, episodio 13, a través de Radio Ecológica 92.5 FM, en vivo en la Meiga, Librería Feminista y el Apapacho. Omar, en este segundo bloque vamos a entrarle a hablar de los textos. Me gustaría saber cómo era la cotidianidad entre leer los comunicados, esto de tratar de estar al día, pero también cohabitar en San Cristóbal, muy cerca del CIDESI. Creo que te daba otra textura que yo no tenía leyéndolos desde lejos, y quería saber cómo lo veías. Bueno, en el CIDESI normalmente además hacen, ya no sé si todavía, unos seminarios que son los jueves,
esos seminarios de los jueves son unos seminarios que además son supremamente largos porque se hacen en español, en celtal y en tzotzil. Y entonces toca pues repetir cada vez lo mismo en cada una de las lenguas. Lo hace un poquito extenso y un poquito pesado, pero pues bueno, asistía a varios de esos espacios y también a los espacios de los sábados, que también hay un seminario, Andrés Aubry, que pues todavía se hace y bueno, se reparten libros y además los eventos clásicos del zapatismo. Bueno, pues básicamente pues eran los espacios en donde primero se hicieron los seminarios sobre la hidra capitalista. Esos, digamos, yo ya estaba allá, pero además se hicieron todos los seminarios de conciencias, que también fueron muy importantes. En realidad fueron una serie de seminarios que siguen hasta la actualidad. De hecho, acaban de anunciar el próximo seminario que se va a realizar, como siempre, previo al aniversario del lanzamiento, el 30 de diciembre, en Cidesia Unitierra. Y bueno, vamos a hablar ahora más tarde de también el momento de el color que están tratando de imprimirle a estos eventos, que tradicionalmente habían sido unos eventos justamente para pensar lo que los zapatistas llaman la tormenta. Entonces, la tormenta tiene que ver con esta gran crisis de civilización y que ellos lo llaman esta idea profunda de decir, estamos en una tormenta del capitalismo y el gran mensaje de los zapatistas es, organícense cada uno según sus calendarios, según sus geografías, según sus modos, pero háganlo porque estamos en un momento en la que la tormenta arrecia. Y pensaba también que antes de la tormenta hubo otras imágenes ahí y que pensaba cómo eso ha moldeado la acción y justo el pensamiento de las personas que se organizan alrededor de eso, ¿no? Pensaba mucho en el muro, que hubo un tiempo que era la grieta y el muro, y que en esa época era en la que yo estaba muy clavado y leía todos los comunicados. Y de repente me encontraba en las conversaciones en la calle o con compas activistas, ¿no? Académicas, el uso de esa metáfora. Sí, es que, sí, bueno, esto es algo de lo que vamos a hablar, y es que el discurso del zapatismo está permanentemente lleno de metáforas. Particularmente esta que nombras del muro zapatista, pues tiene que ver precisamente con los muros como los que hace Trump, o los que existían desde antes, y esos muros pues tienen que ver precisamente con las separaciones. La metáfora es la siguiente: el capitalismo es como un gran muro, un muro que parece infranqueable, parece un muro que no podemos romper y que cada vez que lo tratamos de romper parece que pareciera más grande, más descomunal. Entonces la pregunta es cómo hacerlo cuando parece como tan inmenso frente a lo que nosotros somos, y la respuesta es agrietándolo. Nosotros apenas lo que podemos hacer es abrir una grieta, y esas grietas en algún momento van a desestructurar el sistema para que colapse, pero no somos todavía no estamos pensando en eso, sino los zapatistas tienen una metáfora hermosa. Dicen, es que a nosotros nos encanta mirar por los huequitos que se abren por entre esos muros, esas grietas, para asomarnos a ver cómo es ese otro mundo que queremos. Esas son el tipo de las metáforas que por supuesto nos llegan al corazón. Sí, pensaba tengo una imagen en la mente, sí, muy clavada de algunos de estos comunicados de las grietas en los muros, y que era, en ese momento estaba construyendo esta imagen del sub marcos de las infancias mujeres, ¿no? Autonomía, defensa zapatista, y entonces era una niña poniendo un cartel sobre la grieta, y en el siguiente comunicado el cartel ya estaba roto porque se seguía agrietando la pared y rompía el cartel, y pensaba en esa imagen que me parece muy poética porque no se han tenido grietas en sus casas, pero recuerdo mucho que a veces la grieta, al menos en mi casa, de repente la pintabas, ¿no? Le ponías ahí un poquito de algo, pero esas grietas estructurales se siguen abriendo porque es la forma en la que los muros aguantan el peso, ¿no? Hasta que se rompen con el paso de los años. Y después decían que hay muchas formas de pegarle al muro, hay muchas formas, hay quienes lo agarran a patadas, otros lo hacen con lapiceros, otros lo hacen escribiendo libros, hay otros lo hacen con un pincel, y cada uno tiene sus modos y sus formas de pegarle al muro, pero lo importante es hacerlo. Y me recuerdo mucho un comunicado en el que precisamente de esto hablaban,
hablaba en ese momento el subgaleano a los padres de los hijos de Ayotzinapa y les decía, ustedes no paren de golpear porque ustedes ya abrieron una grieta y esa grieta es la grieta de la historia y no dejen que se cierre esa grieta. No, pues es que me enchina la piel ese tipo de metáforas y también como creo que para mí también es muy relevante ver cómo eso ha moldeado mi propia historia. No solo colectiva, ¿no? Lo que habitamos, sino cómo ha moldeado la forma en la que yo entiendo el mundo, la forma en la que busco esas grietas o me relaciono con otras personas, ¿no? En ese momento también un saludo para mi compa el Dante, de Culiacán, el Dante Aguilera, bueno, que él es un muralista y un poco este tipo de grietas fueron las que nos permitieron hacernos amigos y que esta grieta estaba mediada por seguir estos procesos y tratar de impulsar otras miradas sobre la realidad y donde quienes hacíamos arte, en ese momento yo estaba empezando a escribir, encontrábamos ese espacio, porque no solamente decían, ¿no? Como la patada o pensaba como la imagen del martillo y el pico o el cincel, sino que también empezó también en ese momento a ser todavía más fuerte la apertura a la ciencia y las artes, ¿no? Que ya venía significándose durante muchos años a través de estas páginas y que abrió la puerta para gente como Dante o como yo, que aunque no estábamos presencialmente ahí, podíamos mirar Organícense en sus tiempos y sus formas, y además a distancia. Y que nos hace entender también nuestra posición, porque hay veces uno dice, bueno, pero ¿yo qué puedo hacer frente a la guerra, frente al horror, frente a estas inmensísimas corporaciones, frente a todos los dolores, extractivismos, etcétera, que genera pues este sistema en el mundo? Y entonces cuando le dicen, bueno, pero es que esto funciona a través del agrietamiento, significa que todos podemos ayudar a generar una grieta en ese muro independiente, porque nadie es capaz de derribarlo. Simplemente cada uno, desde sus posiciones, podría llegar a ser una pequeña grieta, así sea con un pincel como Dante. Oye, y también pensé en unas pláticas que he tenido con los compas de los movimientos de pro-Palestina, que uno de ellos me decía como de, pues hemos logrado que en cualquier manifestación haya una bandera palestina, en cualquier lugar del mundo, y que eso ya es una presencia de unidad, ¿no? De estar construyendo comunidades de ahí. Y como me llamó mucho la atención que en algunas convocatorias de esta marcha de derechas que se convocó en México el sábado pasado, algunas convocatorias decían no banderas de Palestina. Y pensaba que así de significativo puede ser la grieta para que las derechas explícitamente quieran decir esto no, ¿no? A pesar de que era una marcha con el discurso de todas y todos y no sé qué, pero no banderas de Palestina. Y no violencia, ¿no? Comillas, puse comillas con los dedos. Increíble, increíble. Entonces, bueno, fíjate cómo esta cantidad de metáforas nos va haciendo entender muchos elementos del mundo. Simplemente hablar de la tormenta, ¿no? La tormenta a mí me parece de una potencia enorme, ¿no? Porque la tormenta, pues precisamente nos hace ver algo en el que nosotros estamos pequeños y tratando de resistir frente a un gran viento, lluvia. Y imagínate tú una tormenta en medio del océano, ¿no? O sea, uno tiene que protegerse. Y entonces ellos dicen, pero la forma de protegerse nunca va a ser individualmente, sino que necesitamos siempre hacerlo en colectivo y hacerlo en comunidad. Y eso es una cosa extraordinaria, porque hace parte de un discurso que es muy diferente al discurso marxista existente hasta el momento, aunque hay que decirlo, el EZL también tuvo un discurso muy marxista antes de su levantamiento, y tenían una ley marcial de cómo se iba a hacer la reforma agraria, etcétera. Pero algo pasó, yo nunca he entendido ese algo que cambió el discurso. Y de un momento ya no estaban hablando sobre tomar el poder de las instituciones estatales, sino que estaban hablando de que somos del color de la tierra, de un mundo donde quepan muchos mundos, y un montón de metáforas que empezaron a abrir una nueva imagen en un mundo en el que estaba todavía sintiendo pues
la dificultad, por lo menos desde el pensamiento crítico, sobre lo que había ocurrido con la caída del muro de Berlín. ¿Qué es lo que nos queda? Y de pronto en Chiapas, en medio de las montañas, hay un levantamiento, y ese levantamiento además aparecen niñas, mujeres, la comandanta Ramona, aparecen un montón y que están hablando de otra cosa, ¿no? Están hablando de justicia, democracia, igualdad, estaban precisamente, era un grito contra el olvido, pero ese grito contra el olvido poco a poco se fue convirtiendo en un grito por la dignidad que se fue transformando en la autonomía. Y entonces esto a mí me parece que le empezó a dar un giro importantísimo en el discurso, en el contexto del discurso del pensamiento frente al capitalismo, que ha generado una resonancia inmensa en el mundo. Yo cuando me acuerdo, yo todavía estaba muy pequeñito cuando ocurrió el levantamiento zapatista, en el 94, pero yo me acuerdo las primeras páginas en Colombia que se veía las marchas, y yo, bueno, no sé por qué tan chiquito, yo era muy emocionado, ¿no? Ese fue mi primer acercamiento con el EZ. Y creo que es parte de la aura hipnótica del capitán en ese momento, subcomandante Marcos, y es que yo tenía 6 años. Ya revelaste tú en un capítulo pasado tu año de nacimiento. Estamos contándolo todo en este podcast. Todo. Si escucharon el capítulo 11, ahí está revelada la edad de Omar. Para que lo escuche, por favor, no lo digas ahora, que tenga que ir a ese capítulo, que para regresen, que escuchen mi edad. Y yo tenía 6 años y como que no, en mi construcción infantil yo percibía al subcomandante Marcos más como un héroe. Pero la televisión que se veía en mi casa era Televisa, y la propaganda del Estado era construirlo como un villano. Pero no sé si fue la aura luchística de México o que los enmascarados siempre me cayeron bien, pero Marcos era una figura hipnótica en la cual ni siquiera desde esa mirada infantil, a pesar de que recuerdo a mi mamá o a mi papá diciéndome, ¿no?, como que esa persona era mala o que le quería hacer algo al país, no checaba con lo que él decía o con lo que yo percibía a mis 6 años. Claro, es una imagen hipnótica, pero además no solamente la del sub, sino la de todas estas personas, mujeres, niños con pasamontañas, con paliacates, las mujeres pues con sus trajes típicos, pero como que uno se pregunta qué hay detrás, ¿no? Esa es como la mirada, y esa mirada de los pueblos mayas, tzotziles, cholos, tojolabales, zoques, mam, que hacen parte de este proceso en su diversidad, pero que el hecho mismo de mantener este símbolo, hay una profundidad enorme, ¿no? De que no son ellos, ¿no? De que somos todos los que están ahí. Tengo que decir también que tienen que ir unos capítulos atrás para escuchar cuando yo hablé de esto que hay atrás de ese pasamontañas, ¿no? Contaba yo una anécdota que no voy a repetir, pero que para mí es muy relevante, justo esta imagen de qué podría haber detrás de eso, y tal vez esa era mi búsqueda infantil. ¿Qué había detrás de ese pasamontañas? Que en mi recuerdo infantil pues era una sola persona, y que con el paso de los años pues se envolvió esa multitud, ¿no? Tal vez como a los 16, 17 ya la comprensión era más cercana a la que tú estás describiendo, pero en el 94, a mis 6 años, pues eran las grabaciones estas de la guerra de los primeros días, ¿no? Claro, no, pues obviamente primero como una medida de seguridad, pues son pueblos que es un ejército que surge en la clandestinidad, además después con el asedio permanente con grupos paramilitares, se tiene que tener algún tipo de protección, y esa protección pues es ocultar el rostro, pero eso a su vez después se fue convirtiendo en uno de los símbolos más potentes y la iconografía más importante probablemente de finales del siglo XX y el XXI para el pensamiento de las izquierdas en el mundo. Omar, quisiera cerrar este segundo bloque con una situación que tengo, porque ahora que soy profesor universitario, cuando tienes que explicar a una organización que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero su apuesta política no busca una liberación tradicional de manera de la guerra, creo que es una contradicción que abre a la reflexión de las contradicciones, de las cuales hablaremos un poquito más adelante, de las contradicciones metafóricas, pero me hacía pensar en esto de esto que decías de cuándo fue el cambio marxista, y es que muchas veces
ya lo que es permanente, ya lo que me platicabas en la conversación del podcast de Hobsbawm, el capítulo 11, era esta idea de que justamente lo que permanece es el cambio y no lo estático. Aunque fíjate que yo sí diría una cosa, la palabra de la liberación en términos de la libertad se mantiene. Sí. Tal vez ya no se mantendría lo de lo nacional, porque ahora es interestelar. Es cierto, es cierto. Pues bueno, seguimos aquí en Libros para Amar la Tierra, en Radio Ecológica 92.5 FM, en vivo desde la Mega y el Apapacho. Muchas gracias por seguir escuchando. Son ustedes un público inmejorable. Escucha nuestro podcast hermano Semillas Postcapitalistas en Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts. Radio Ecológica 92.5 FM. Seguimos aquí en Libros para Amar la Tierra, en vivo desde la Mega, Radio Ecológica 92.5 FM. Omar, vamos a entrar directo a las palabras y no solamente las páginas, digamos, ¿no? Estuvimos hablando de las páginas, tanto de virtuales como tangibles, pero ahora en este bloque vamos a entrar a las palabras. Si nos querías leer algo para empezar eso. Sí, antes de eso quisiera yo hablar de una innovación extraordinaria que ocurre en el contexto de la narrativa zapatista. A ver, yo como colombiano estaba acostumbrado a un discurso muy ampuloso de parte de las guerrillas, particularmente de las FARC. Siempre decían, desde las montañas de Colombia, nosotros estamos acá, y era una cantidad de diatribas frente pero en un discurso que no agarraba a nadie, ¿no? Que nos parecía anticuado, que nos parecía decimonónico, que nos parecía, y todavía lo tienen, ¿no? Un discurso que no llamaba realmente a nadie. Lo digo porque hay una de las cosas más interesantes que hace el zapatismo es irrumpir el discurso para nombrarlo de otra manera diferente, para contar las cosas de otra manera diferente a través, decíamos, de metáforas, no diciendo cómo son las cosas, sino diciendo a qué se parecen. Y entonces esto, porque nunca te lo dicen así tal cual, ¿no? Porque no se trata de eso, se trata de generar un lenguaje icónico, un lenguaje que evoca. Entonces voy a leer precisamente para, pues, como darle un poquito de sentido y de textura a esto que estoy diciendo, de cómo es ese lenguaje que obviamente es un lenguaje que está completamente pues, relacionado con la pluma superfina del subcomandante Marcos, hoy capitán Marcos, antes subgaleano, etcétera. Pero tiene que ver precisamente con cómo se escribe. Entonces voy a leer unos apartados, me tocó cortarlo porque está muy largo, pero voy a contar un poco. Una convocatoria a un encuentro de redes de apoyo al SIC al Comparte 2018, por la vida y la libertad, y al 15 aniversario de los caracoles zapatistas, y se llamaba Píntale caracolitos a los malos gobiernos pasados, presentes y futuros. Y esto fue justo en julio del 2018. Acababa de ganar Andrés Manuel López Obrador, y entonces pues expiden este comunicado. Creo que fue el único que hablaron precisamente sobre el tema, y es muy interesante cómo lo contaron. Entonces escribieron en esta convocatoria un texto que se llama La Gran Final, y voy a leer algunos apartados porque no está completo. Bueno, voy a decirlo, bueno, tengo que dar primero una pequeña introducción. Ellos están hablando de un partido de fútbol, en donde hay un estadio, en donde la gente estalla de emoción, donde hay colores, donde hay gritos, en donde se está jugando un partido de fútbol y en donde todo el mundo está eufórico, y lo va describiendo de una manera pues donde tú te vas metiendo al texto. Y entonces ahí agarro de la mitad del texto. Y es que, abro comillas, ahora le informan a usted ruidos e imágenes, el partido ha finalizado. La gran final tan esperada y temida concluyó, y el equipo vencedor recibe con falsa modestia
los clamores de los espectadores. Una niña pequeña, de piel oscura, de ropas extrañas de tan coloridas y adornadas, mira el estadio, las tribunas, las luces multicolores, las sonrisas de vencedores y vencidos, alegres las primeras, maliciosas las segundas. La niña tiene una duda. Se adivina en la expresión de su rostro, en su mirada inquieta. Usted se siente generoso. Al fin y al cabo, usted ha ganado. ¿Ha ganado? Bueno, no importa. Usted se siente generoso y solícito. Le pregunta a la niña qué busca. La niña le responde, el balón. Y sin voltear a verlo a usted, sigue con su mirada barriendo la gran construcción. ¿El balón? Pregunta usted como si la pregunta viniera de otro tiempo, de otro mundo. La niña suspira y añade, bueno, de ahí que tal vez lo tiene el dueño. ¿El balón? Pregunta usted como si la pregunta viniera de otro tiempo, de otro mundo. La niña suspira y añade, bueno, de ahí que tal vez lo tiene el dueño. Ay, como que lo repetí. ¿El dueño? Sí, el dueño del balón y del estadio, y del trofeo, y de los equipos, y de todo eso, dice la niña mientras con sus manitas intenta abarcar la realidad concentrada en el gran estadio. ¿Y por qué quiere saber quién es el dueño? Cuestiona usted a la niña, porque le parece que, no obstante sus dudas, es tiempo de silbatos y matracas y no de preguntas necias. Ah, porque ese no pierde. No importa qué equipo gane o pierda, el dueño siempre gana. Usted se incomoda con la duda que eso plantea y se incomoda más al ver a quienes declaran que el equipo ahora triunfador traería desgracias, celebrando un triunfo que, apenas unas horas antes, no era suyo. Porque no se ve que hayan perdido, más bien festejan como si el triunfo fuera suyo, como si dijeran, ganamos otra vez. Usted se hace eco de la pregunta de la niña y con timidez cuestiona a su vez, ¿quién es el dueño del balón? Pero el grito masivo se traga su pregunta y nadie le escucha. La niña le toma de la mano y le dice, vámonos, tenemos que salir. ¿Por qué?, pregunta usted. Y la niña señala la base de la gran edificación y responde, se va a caer. Entonces, fíjense ustedes cómo ocurre estos lenguajes. Es un lenguaje que no te dice las cosas, ¿cierto? Que te está diciendo un discurso político profundo, pero resumido en una metáfora que es un partido. Y es un partido de fútbol en donde al final los equipos se abrazan, que son los partidos políticos. Y ella pregunta, bueno, ¿y el balón? ¿Quién es el dueño del balón? La gran pregunta, ¿no? ¿Salinas Pliego? No sé, porque ya les van a cobrar sus 3 pesitos. Ah, no sabemos. Es la primera vez que escucho al subcomandante Marcos, perdón, en ese momento subcomandante Galeano en colombiano. Sí, bueno, ahorita le hacemos la edición y le ponemos el acento chapaneco. Acento chapaneco. Sí, pues. Creo que a mí me parece muy interesante cómo seleccionar este texto, ¿no? Qué bueno que tú decidiste hacer eso, porque yo no sé si hubiera podido seleccionar un texto que me pareciera representativo, ¿no? Hay algunos muy alegóricos, algunos más directos. Pensaba también en que me dijiste es el de AMLO. Hay un texto que yo creo que es la crítica más férrea que yo he leído de AMLO y es también del subcomandante Marcos. Y entonces creo que es muy interesante la construcción a través de los personajes, que sí se van construyendo a lo largo de los años y además es algo que no existe en otro contexto político donde los comunicados políticos se narren cuentos. Y entonces se va construyendo una retórica que dura décadas a través de esos cuentos. Pero esos cuentos son un mensaje político. Y entonces recuerdo en una conversación relativamente reciente que yo decía algo en ese contexto que no era tan aceptado y era como probablemente el escritor más importante del siglo XX en México, ¿no? Pudiese ser esa pluma. Y evidentemente, cuando tuvimos un premio Nobel ese siglo, podría ser como exagerado lo que estoy diciendo, pero realmente esta apuesta política que, bueno, Marcos es esa voz, ya no solo es esa voz la que sale públicamente, construida a través de estas metáforas de cuentos que va recopilando a través de las conversaciones, me parece maravilloso. Sí,
también yo creo que hay que entender una cosa, y es que hay un discurso para afuera y hay, Claro. y hay también un discurso para adentro. Por ejemplo, esto mismo para adentro está contado de otra manera. Claro. Ahí de la voz más bien del Sub Moisés, lo explicaron más bien a través de la finca capitalista. Entonces, la finca capitalista, que es la misma idea, dice el capital. Omar, perdón. Es la misma idea que la del estadio, ¿no? Es la misma idea que la del estadio, ¿se parece? Bueno, sí. Sí, es la el misma mismo. idea. Sí, y dice que en la finca capitalista los presidentes son los capataces, los gobernadores, los mayordomos y los alcaldes municipales, los caporales. Pero quien manda es el patrón capitalista, que es el dueño de la finca. Entonces ya no es el dueño del balón ni del estadio, sino el dueño de la finca. ¿Y por qué es un discurso para ellos? Porque ellos vienen de la esclavitud. Los abuelos y las abuelas vienen de las fincas de las cuales realmente se liberaron a través de una revolución. Estamos hablando de una revolución, a veces no se nos olvida la parte material por andar hablando de esta parte discursiva, pero es muy importante entender que hay estudios que hablan acerca de que el proceso de liberación de las tierras alcanzó 8 millones de hectáreas, 8 millones, y que para efectos de los compas zapatistas estamos hablando de 700.000 hectáreas, o sea que es un territorio. No es cualquier cosa. Sobre esa base se reorganizó la justicia, la salud, la economía, la educación, etcétera, ¿no? Entonces eso es muy importante. Pero entonces, claro, cuando te están diciendo la finca capitalista, te están diciendo un mensaje principalmente para ellos, decir, claro, es como vivían nuestros abuelos, como unos esclavos. Y allá ellos sí que sufrieron a los mayordomos, a los caporales, a todos los personajes de la gran finca, y que les digan, es que los partidos políticos y el mal gobierno está funcionando de esta manera, pero finalmente quien manda no son ellos, quien manda es el dueño de la finca. Y creo que algo que a mí me parece muy pedagógico es que en muchos comunicados encuentras las dos historias, ¿no? Se van traslapando estos cuentos con otras historias, y entonces cuando Omar dice los abuelos, también son abuelos que para un mundo cultural más occidental son metafóricos, ¿no? Son el viejo Antonio. Y entonces creo que también es algo que es difícil a veces de ver, que cuando se refieren les zapatistas a los abuelos y abuelas, pues no necesariamente están vivos y aquí, sino que son sus mismos antepasados a través de las historias y lo que se ha contado pues durante generaciones. Sí, hay uno en particular, ¿no? Me gustaría que platicaras de ese personaje. Pues bueno, en el viejo Antonio. En uno de los libros que tenemos aquí frente a nosotros es una edición reciente, yo creo que será una edición 2018-2019 de Los Cuentos del Viejo Antonio, y es un personaje que aparece recurrentemente en los textos del subcomandante Marcos desde los primeros del 94, y es una persona, a mí me gusta mucho, que es una persona que a veces parece estar viva y a veces parece un espíritu. En general se acepta en la narración que el personaje está muerto. Usualmente da signos de estar muerto o de aparecer, pero siempre está ahí, ¿no? Y curiosamente se lo encuentran alguien solitario en algún lugar de noche. Y es una memoria que va más allá de la memoria terrenal. Es decir, el viejo Antonio viene a contar cuentos que se contaban hace mucho tiempo y que explican una realidad a través de metáforas que desde una lógica occidental o antropológica pensaríamos que son como leyendas. Entonces llega el viejo Antonio a explicar lo que ya pasó, lo que está pasando desde algo que ya pasó hace generaciones. Y a mí esa imagen me parece como maravillosa, porque además siempre me lo imagino pues como un espíritu, ¿no? Entonces el espíritu ahí presente del viejo Antonio platicando con alguna de las versiones del subcomandante Marcos, fumando un cigarro mientras Marcos llena su pipa, ¿no? Y esa imagen es repetida sistemáticamente para que el viejo Antonio cuente lo que los abuelos vivieron, pero son esos abuelos del siglo XVIII o del siglo XVII en la numeralia occidental de años. Bueno, y háblanos acerca de otro personaje que a ti te gusta mucho, que es el escarabajo. Sí. ¿Quién es ese escarabajito? Ese escarabajito hasta ha estado en mis cuentos, Sí. Ha brincado a mi narrativa,
Y me gusta mucho, es una versión del Quijote, versión de la selva chiapaneca, Don Durito de la Lacandona, muchas veces no mencionado su nombre, muchas veces con mucha pompa se presenta, y me gusta que me parece siempre la parte más citadina de Marcos en la montaña, ¿no? Siento que es como si esos personajes que se han vinculado con estos procesos se hubieran quedado en otro lugar, serían así de ególatras que Don Dorito, pero dentro de su egolatría, ¿no? Siempre él es el mejor en todo y ha hecho todo, y es un gran periodista un día y es un gran político otro día, llega a burlarse, ¿no? De un poco de esta gente citadina que también llega a ellos como a narrar cosas, y como el Quijote siempre está con su corcel, que es un escarabajo, que es un caracol, tras sus aventuras. Entonces esta imagen actualizada a este contexto de un personaje pues clásico, me parece totalmente atrayente. Yo cuando sale Durito en un nuevo comunicado, mi lágrima así de felicidad. Ah, no. Además, también Totalmente decías real. eso, pero también puede ser una referencia a Moby Dick, porque son pequeños, ¿no? Es pequeño. Cierto. Y está enfrentándose frente a algo más grande, ¿no? Sí, La ballena, ¿no? cierto. Entonces, pero también los caracoles, ¿no? Esta idea del caracol que lento pero avanzo, esta idea de que siempre son animales de la tierra, que me parece, tenemos siempre que hablar de libros para amar la tierra, Sí. de la importancia de los animales que son rastreros porque son de la tierra y del color de la tierra. Sí, creo que esa parte es muy poderosa, y creo que también me gusta la parte de las dualidades. Entonces no sé si quieres hablar del gato perro. El gato perro, bueno, tengo que hablar de todo el equipo, porque hay todo un equipo de fútbol. Probablemente el personaje más importante de ese equipo de fútbol es Niña Defensa Zapatista. Yo voy a poner en cuestionamiento tu afirmación. Ah, bueno, tenemos un debate futbolístico. Cuidado que estás bien. No, estoy bien, estoy bien. Ok. No sé si es el más importante. Tal vez yo creo que depende de la interpretación de cada quien. Usualmente ella es la protagonista, pero también suele ser protagonista Autonomía Zapatista. Ah, bueno, sí, Entonces, creo que está interesante esto que provoca estas conversaciones de las lecturas metafóricas, que eso es una parte también de la vena literaria que a veces no vemos, ¿no? Sí, a mí me gusta, Defensa Zapatista me gusta mucho porque además es una niña siempre muy perspicaz y es una niña que además es feminista, ¿no? Entonces siempre le termina dando de zapes a Pedrito. Por macho. Pobrecito. Bueno, quién sabe, pero ella diciendo nosotros como las mujeres que somos, como que siempre inicia sus intervenciones de esa manera, ¿no? Está hablando por las mujeres, pero ella es una niña defensa zapatista que además la acompaña a su perro, ¿no? Pero no es perro, es gato perro, pero tampoco es gato, no es un perro ni es gato, es un gato perro. Es un animalito muy raro y que no sabemos muy bien qué es, pero hace goles. ¿Cómo hace goles ese gato perro? No lo sé cómo hace goles el gato perro. Pues es que no lo hemos visto, nadie lo ha visto. Justamente. Fíjense que esta metáfora del gato perro a mí me gusta mucho porque es la metáfora justamente de lo que es indeterminado, de lo que no sabemos qué es, pero que se escabulle. Y muchas veces en los partidos de fútbol el gato perro está cerca a la cancha para meter el gol. Así lo he escrito en algunos de sus narraciones. Fíjate que también a mí me gusta que, como más literariamente, la figura del gato perro también es escurridiza. Es decir, no viene un párrafo usualmente donde en todo el párrafo te explica el personaje, sino que es una oración metida en una construcción. Eso literalmente es muy hermoso del gato perro, porque todo el tiempo está en todo es indefinible y está ahí siempre, ¿no? A veces yo recuerdo como que en mi mente siempre está en el taller de bicicletas de Marcos y aparece de repente el gato perro, y ahí sabes que va a volver a salir en la historia, o muchas veces solo apareció al final y te das cuenta que ya estaba siempre ahí, pero literariamente en el mismo párrafo encuentras una oración perdida del personaje que nadie puede definir y que está ahí en el momento correcto, y también a veces en el momento que nadie espera. Fíjate que hay un personaje que apareció una vez que es el recogebolas. Y Ese no lo manejo. sí, el recogebolas, pues empezaron a contar el cuento y resulta que el recogebolas era súper importante porque muchas veces en las montañas de Chiapas, pues el balón se va
y se va hacia una cagual y se va hacia el río. Y entonces ellos dicen, hay que tener mucho corazón para hacer recogebolas, porque recogebolas no cualquiera. Hay que ir por el balón hasta el fondo para que el partido continúe. Y entonces poco a poco se va revelando que el recogebolas era Galeano, el escritor, Eduardo Galeano. Ah, ok. Pues bueno, Omar, vamos a cerrar este bloque con este tercer bloque de Libros para Amar la Tierra en su capítulo 13. Seguimos aquí en la mega librería feminista de la Apapacho a través de Radio Ecológica 92.5 FM. Y pues ya vamos hacia el último bloque. Bueno, ya vamos terminando, aunque yo me quisiera quedar acá mucho más rato. Bueno, ya volvemos. Ya volvemos. Sigue a Radio Ecológica en YouTube, en Facebook y en Instagram. Radio Ecológica 92.5 FM. Aquí estamos de regreso en Libros para Amar la Tierra desde la mega librería feminista. Estamos hablando hoy de las páginas que recorren una revolución del zapatismo y de todos los personajes que nos acompañan en esta maravillosa literatura del neozapatismo en Chiapas. Bueno, y quisiera que en esta sección hablemos vamos a pasar un poquito de las páginas a el movimiento, porque no podemos dejar de hablar acerca de ya el proceso que ya no es solamente la literatura, sino hablar un poquito del zapatismo. Y quisiéramos en esta sección cerrar con respecto a los logros, porque bueno, estamos hablando ya de un proceso que lleva 30 años, 31 años, vamos a cumplir 32 años, desde el levantamiento de 1994, y estamos hablando ya de varias generaciones. Son 3 generaciones al menos que hacen parte ya de este proceso zapatista. Y bueno, yo siempre que uno quiere hablar acerca de los logros del zapatismo, pues tiene que referirse mínimo a, bueno, primero el de la tierra, creo que este es uno muy importante. La recuperación de 700.000 hectáreas y sobre esa base empezar a construir un proceso diferente. Es muy importante entender que esas tierras, como que también hay que volver a recordar que la reforma agraria fue una reforma agraria que no llegó a Chiapas o llegó muy tardíamente fue una reforma agraria que no fue como en los otros estados del país. Eso significaba que aún en plenos 90s teníamos a personas que trabajaban como esclavas. Hace poco lo sentí profundamente porque estaba yo trabajando, acompaño un proceso de los Yalas en Ocosingo, en Chiapas, y entonces justamente a los compañeros que son de la selva les puse a hacer una obra de teatro. Y yo básicamente lo que les puse a hacer fue que nos contaran qué pasaba si los saberes de la comunidad asociados a la milpa se mantenían vivos y que a partir de eso hicieran una escena, pero qué pasaba si los perdíamos. Y entonces si ellos no podían pronunciar palabra, tenía que ser como una, pues solamente corporal. Y entonces pues ellos hicieron su representación y al final en la reflexión dijeron que precisamente lo que habían perdido cuando representaban el proceso es que de perder los saberes, es que eso significaba perder la libertad. Y entonces una compañera decía, es que justamente esto es lo que me cuenta mi abuelo cuando él era esclavo. Así me lo dijo con esas palabras. Cuando mi abuelo era esclavo, lo que le pasaba era esto. Y lo que ganamos nosotros con este proceso fue recuperar la libertad, la dignidad y la libertad. Solamente si uno entiende, digamos, esa profundidad de que los niños y las niñas morían de hambre, de que estaban explotados, enajenados, podemos entender la dimensión de una revolución como la que aconteció en Chiapas desde 1994 hasta el momento. Es una revolución muy interesante que primero hacían las demandas, justicia, libertad, salud, educación al Estado,
Después de que se dieron cuenta que con el Estado no se podía hacer nada, después del incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, después de que no se logró nada con la ley Cocopa, después de tanta burla, dijeron, ok, entonces nosotros vamos a hacer esto, pero sin pedirle permiso a nadie. Y nos declaramos en autonomía. ¿Qué significa? Esto que significaba la salud, la vamos a construir nosotros, educación también, justicia, techo, todo lo vamos a hacer en colectivo. Y entonces es ahí cuando comienza un proceso muy interesante a través del sistema de cargos. Ese sistema de cargos es el sistema de los pueblos indígenas, entonces son cargos de servicio, cargos gratuitos y particularmente con un sistema que se llamó y todavía se llama el de los promotores. Entonces promotores de salud, promotores de educación empezaron a formar las escuelitas, los hospitales, y que empezaron a recibir también apoyo de muchas solidaridades que llegaron de muchas partes del mundo, fueron construyendo hospitales. Ahora se acaba de inaugurar una clínica, un quirófano, y ya incluso están haciendo acupuntura, pero principalmente el trabajo ha sido sobre la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en términos de salud y la educación, que tiene que ver con una primaria universal y con un proceso vinculado al proceso zapatista en donde ya se han formado 3 generaciones. Creo que yo pensaría como metafóricamente también esta idea de los logros en espiral hacia afuera, digamos, ¿no? Una espiral que va creciendo, ¿no? Hacia afuera. Que hay unos logros que son muy tangibles, ¿no? Pienso de un quirófano en la selva, me parece muy poético, bastante reciente esto, pero creo también que para quienes solamente lo interpretan como un proceso histórico, no entendemos ciertos logros que suceden ahora, ¿no? Parece algo que pasó antes y ok, ya, su autonomía, pero después ¿qué? Entonces creo que para mí es interesante este pensamiento en espiral porque está mediado por su trabajo en la tierra, con su tierra y en sus manos, pero también por el trabajo de la palabra. Y entonces siento que es una espiral en la cual es como su trabajo, la palabra, su trabajo, la palabra, su trabajo, la palabra creciendo y que la palabra tiene que ver con este vínculo con otras muchas organizaciones a lo largo del mundo, ¿no? En esta tierra, cuando en Libros para amar la tierra, pero ahora la versión que no es la tierra que agarramos, sino toda la esfera, en estos vínculos que el zapatismo construyó pues desde el inicio, ¿no? Yo el otro día leí hace relativamente poco, volví a leer esa parte en la que es la primera página de solidaridad internacional para un movimiento político en la historia del internet. Y entonces ese tipo de cosas pues son muy relevantes, ¿no? Enlaces Zapatistas son las páginas más viejas construidas en México, por ejemplo, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas son muy simbólicas, pero también eso les ha permitido a lo largo de estas más de 3 décadas conectarse con otros movimientos en México, fuera de México, y a su vez retroalimentarse de esos movimientos, ¿no? No sé si, quería preguntarte, Omar, que no sé si te tocó, estando ahí en San Cris, que pues llegara gente de otros lugares a conversar con ellas y con ellos, no solamente de México, y que eso evidentemente en el discurso mismo y seguramente en la acción, pero lo que podemos ver en las páginas está ahí reflejado, ¿no? No es lo mismo lo que presentan las mujeres zapatistas antes y después del encuentro con las mujeres de Rojava, por ejemplo, ¿no? Que ahorita hablábamos de eso, o del pueblo mapuche hace un poco más de tiempo. Y entonces creo que esa idea también de esta espiral de la palabra y la acción es muy relevante porque tenemos que ver de una manera más compleja que el tiempo lineal para entender que los logros se van replicando y no solo multiplicando, sino más bien creciendo de una manera diferente. Y que muchas veces, si no estás lo suficientemente cerca, no te puedes dar cuenta de esos logros, ¿no? Sí, bueno, también hay que entender qué es el zapatismo. Un podcast de no es tan fácil. 10 capítulos. Sí, pero bueno, el zapatismo tiene por lo menos tres componentes, ¿no? Un ejército, hay un ejército vertical, militar, que no usa las armas, pero hay un ejército. Segundo, las comunidades de base de apoyo zapatista. Nunca nos han contado cuántas son. No ha habido un censo y no han hecho un comunicado, pero... No ha habido un censo público, tal vez. Un censo público, pero sí sabemos que han crecido. ¿Por qué han crecido? Porque se han armado más caracoles, particularmente en los Altos de Chiapas, y fuera de eso, porque ha habido más nacimientos de niños.
Entonces hay toda una generación mucho más grande con respecto a 1994. Bueno, probablemente, ¿no? Hubo un momento de baja, pero después de eso sí ha sido en ascenso, ¿no? Por supuesto, esto es importante decirlo. Segundo, está todas las organizaciones asociadas a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, que se llaman comúnmente como la Sexta, y aquí pues tenemos que entender todas estas redes de colaboración internacional, pero también en México el CNI, el Congreso Nacional Indígena, que hacen parte de todos los pueblos indígenas del país, con sus representaciones en cada uno de los estados. Entonces, esto es muy importante por varios niveles, porque ellos están completamente en articulación con las personas que hacen parte del CNI a nivel nacional, con solidaridades de otros pueblos indígenas, también por ejemplo con los pueblos del Cauca, con el CRIC, por ejemplo, muy importante esa relación, pero ahora también con el Cauca es Colombia, perdón. El Cauca, Colombia, por supuesto, y hace poquito además se fueron para Europa, ¿no? La travesía por la vida. ¿En qué consistió esa travesía? Bueno, también fue una parte para mí muy sorprendente en la metáfora del barco, ¿no? Y formar un barco en la selva fue literal para que se formaran las personas que iban a viajar, que lo cual está muy bien retratado en el libro de La montaña de Diego Enrique Osorno, el librazo. Puedes leer mi reseña en La Jornada Maya sobre ese libro. Y creo que es muy interesante que estas generaciones de las que habla Omar son las que están representadas en esa travesía. No solamente en la metáfora que hicieron tangible, que eso también es maravilloso porque parecía en un principio que solo era una metáfora de un barco, hasta que ya hubo un barco y ya hubo el Escuadrón 421 montado en un velero para ir del otro lado del océano, y luego toda la delegación aérea, ¿no? Sí. En que llegó a los encuentros que duraron meses. Sí, en muchos lados. Yo tengo también relaciones de personas, por ejemplo, en Escocia, que estaban preparando la visita de los zapatistas y era todo un escenario de todo lo que implicaba todo ese proceso de encuentros. Y también fueron el colectivo Palomitas. Ah, cómo no, seguro ese te gusta mucho, ¿no? Me encanta, eran el colectivo de los niños y las niñas que fueron en el barco. Y están retratados también muy interesantemente, echando relajo, ¿no? Haciendo desmadre en los comunicados. Entonces también en esta metáfora que se vuelve tangible, que se vuelve a volver metáfora, en el comando Palomitas parece solo personas en una historia, en un cuento, en esa parte del cuento, hasta que te los presentan y dicen aquí está el comando Palomitas. Y entonces alrededor de muchos de los retratos que ha habido posteriores a que se presentó ese comando, están ahí presentes en las narraciones de la organización comunitaria, ¿no? Que creo que también es un logro muy interesante, cómo las infancias se empoderan y no solamente llegan a esas personas adultas que del Escuadrón 421, ¿no? Ahí creo que las mujeres, las 4 son menores de 30 años, ¿no? 31. Y entonces eso hace que pues sean estas personas que nacieron en el 94, 95, 97 y que luego viajan y que además son retratadas en una metáfora que luego se hizo real, que para luego volver a ser metáfora. Sí. Bueno, son muchas las cosas que podríamos hablar sobre los logros zapatistas, la ley revolucionaria de las mujeres, que todo el proceso de despatriarcalización efectivo que ha ocurrido en los territorios. Por supuesto que esto no es completo, pero ha sido probablemente de los logros más importantes. Este hecho de decir las mujeres adelante y los hombres atrás, esto creo que es algo muy importante. Y toda esta red de solidaridades también ha generado una madurez impresionante. Yo quiero contarte y contarles una anécdota que siempre cuento, que la escuché yo de oídas, pero que para mí es como me deja una claridad muy grande respecto a cómo funcionan los procesos de colaboración de todas estas solidaridades que hay internacionales y la autonomía zapatista. La anécdota es la siguiente. Hubo un acuerdo con una organización canadiense para dotar una de sus farmacias, de sus hospitales, pues con medicamentos. Entonces les dijeron, bueno, compas, nosotros les podemos apoyar. Y ellos dijeron, va, aceptamos el apoyo. Y recibieron el apoyo bueno, ahí no sería el proyecto, ¿no? Porque ya no sería nunca el proyecto, sino simplemente pues aceptaron el apoyo y les dijeron, bueno, pero compas, hasta ahí ustedes, ¿no? Muchas gracias, nos vemos después.
Entonces, bueno, pasaron probablemente meses y pues los canadienses dijeron, bueno, pero pues sí nos gustaría ver qué fue lo que pasó, cómo está la farmacia, ¿será que podemos ir? Ah, sí, claro, vengan. Y entonces, pues claro, llegaron y cuando vieron los señores y señoras, no sé, las farmacias y la ven como medio desocupada, casi sin medicamentos, uno que otro. Y ellos, ok, pero pues nosotros seguramente, qué pena, pues de pronto importunar, tal vez alcanzaba para más. Y entonces dijeron, ¿y qué pasó con el resto, no? O sea, me imagino la incomodidad, ¿no? Dijeron, sí, compramos unas vacas. ¿Compraron unas vacas? ¿Pero no necesitaban farmacia? Sí, compañeros, pero es que esas vacas son vacas farmacia. ¿Por qué? Porque si a nosotros se nos vencen los medicamentos y si necesitamos otros nuevos y no somos autónomos, entonces vamos a necesitar ir a decirles a ustedes que nos den más para la farmacia. Pero ahora ya no. De ahora en adelante, esta producción que hay acá va a sostener la farmacia de aquí para siempre y esto se trata de la autonomía, compañeros. Entonces, que a mí me parece una historia muy clara de cómo funciona el sistema productivo y la autonomía, que funciona un poco bajo una lógica muy campesina, supremamente campesina, de sostener sus procesos a través de trabajos colectivos, a través de las cooperativas y a través de todas estas tierras y ganados que han servido también para generar todo un sistema de transporte, un sistema de producción completo que permite sostener los procesos también para las colaboraciones y para las solidaridades que expresan, ¿no? Porque ahora todo el tiempo, si hay alguien solidario en México, son los compas con todos los demás pueblos cuando acontecen tantas desgracias, ¿no? Pues estilo la donación que mandaron apenas para las lluvias en Veracruz, ¿no? Uh-huh. Y entonces también para mí es muy llamativo cómo hay esta imagen súper estigmatizada de los pueblos campesinos de Chiapas y ante cualquier inclemencia, desastre, no le quiero llamar natural porque no son naturales, siempre están los compas zapatistas y el comunicado con los números muy precisos de se mandaron esta cantidad de garrafones de agua, ¿no? Con 813, ¿no? Y entonces te ponen un número muy específico del esfuerzo que hacen comunitario para poder solidarizarse a pesar de esta imagen supuesta de que viven en una precariedad, ¿no? No, y la solidaridad durante la pandemia, ¿no? Claro. Impresionante, ¿no? Y todos los desastres, cada vez que pasan algo con Ayotzinapa, con todos los procesos, ellos han sido extraordinariamente solidarios a través de precisamente de sus procesos colectivos. Bueno, pero esto, si ya pensábamos que era mucho, se está radicalizando todavía más. Cierto. Porque ahora están en una nueva etapa, que es una etapa en la que disuelven las juntas de buen gobierno. Esas juntas de buen gobierno que acompañaron durante mucho tiempo estaban dándose cuenta que estaban generando un proceso de concentración del poder en algunas personas. Y ellos dijeron, sin quererlo, estamos emulando las formas piramidales del Estado-Nación. Entonces necesitamos diluir el pirámide, lo llaman así, el pirámide, y entonces ahora hicieron todo un proceso de reorganización mucho más atomizado, mucho más localizado, que se llaman las GAL, ¿no? GAL, sí. Gobierno de Acción Local. Sí. Sí, ya se me estaba yendo. Autónomo local, ¿no? Sí, autónomo local. Bueno, y además hace parte de una zona de zonas e interzonas, en una organización mucho más extrema, pero lo importante ahora es además que decidieron armar una nueva etapa del movimiento que se llaman lo común y la no propiedad, que significa que toda la tierra que hace parte de las comunidades zapatistas desde ahora en adelante es común, o sea que no es ni tierra ejidal, ni tierra privada, ni tierra de nadie, sino que es tierra para quien para quien la quiera trabajar con algunas reglas, como por ejemplo no hay tierra para los paramilitares, no hay tierra para sembrar cultivos que se vayan a destinar después a la droga, o tampoco hay, o no se puede usar químicos,
Entonces ya establecen una producción agroecológica de por sí, que también hace parte de los inmensos logros con toda la red de promotores agroecológicos que existen, muy importantes, y todo el proceso agroecológico que se ha hecho desde hace muchos años. Y entonces en esta nueva etapa también eso implica un nuevo proceso de articulación con sus compañeros, con los hermanos, que son primos, sobrinos, tíos, que son los no zapatistas, que durante mucho tiempo llamados partidistas, pero que ahora en medio también del nuevo contexto también de crecimiento del narcotráfico en Chiapas y todo lo demás implica reorganizarse y pues implica también decir, ok, entonces esta tierra es para todos y para todas, para quien nos ponemos de acuerdo, y esto hace parte de un proceso de radicalización profundo, decir que a mí me parece, y eso sería una discusión mucho más grande, que esta sería la nueva reforma agraria que debería existir en el país, y es una idea de tierra, no más una tierra comunitaria, para todos y para todos, por supuesto con reglas, pero que establezca la misma comunidad, y creo que ahí están dando un paso y una luz muy grande para también el resto de las organizaciones indígenas y campesinas del país. Creo que yo quisiera cerrar esta conversación, que no es cerrarla, sino cerrar esta parte del episodio. Ahorita vamos a platicar con las personas que están aquí, pero quisiera regresar a esta metáfora que usaba de la espiral, ¿no? Y pensaba que cuando platicamos de que el cierre de esta conversación tuviera que ver con los logros, pensaba mucho que en la lógica zapatista, si es que se le puede llamar así, los logros también van hacia adelante. O sea, no es solamente en esta historia que se ve hacia atrás, lo que ya se hizo, sino muchos de los logros, por ejemplo, toda esta presentación de los gobiernos autónomos locales, también es para adelante. Todo este planteamiento de la tormenta y el día después de la tormenta, estos 120 años, ¿no?, que platicábamos en la previa, siento que a veces en la palabra logro está incompleta, en el sentido de que en el pensamiento zapatista, en esta otra vuelta de esa espiral, ya se está viendo a un futuro que muchísimos grupos, sobre todo la gente que somos de culturas más occidentales y urbanas, no nos podemos imaginar 120 años. Esto es muy interesante, esta nueva etapa que ellos dicen el discurso de nosotros ya cambió. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos durante mucho tiempo viendo la tormenta. Todos estos libros que ustedes ven acá presentes se enfocaron en ver la tormenta, por ejemplo, la hidra capitalista, ¿cierto? Esta figura que es tan importante, ¿no? Le quitamos una cabeza y le salen dos, que es una cosa horrible, ¿no? Y es una metáfora extraordinaria de cómo funciona este sistema. Y durante mucho tiempo se estuvo pensando acerca de los dolores y de las rabias y de las resistencias que implican con respecto a este sistema. Pero ahora ellos están diciendo otra cosa. Están diciendo, ok, no solamente ya vamos a pensar la tormenta, sino el día después de la tormenta. ¿Qué significa? En el comunicado, en el seminario que se hizo el diciembre del año pasado y enero de este año, estamos en el 2025, el capitán Marcos ahora dijo unas palabras que a mí me gustaron muchísimo, y es que básicamente consistían en que nosotros nos asumimos vivos dentro de 120 años, ya no vamos a pensar que este sistema nos va a matar. La pregunta es cómo vamos a estar vivos. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es preguntarnos ahora cómo nos prefiguramos ese día después. Y entonces lo que dijo es que hicieron una llamada y del otro lado contestó una niña, yo creo que es Defensa Zapatista, o la nieta de Defensa Zapatista. Es Denis. ¿Ah? Es Denis, se llama Denis. Ah, ¿sí? ¿Quién es? Está retratada solamente con ese nombre. Ah, wow, yo no sabía quién era. El caso es que contestó la llamada, dijo, hola. Y dijeron, ¿cuándo menos contestas? No, pues de 2124. 44, ¿no? Son 120 sí. Años desde más o menos. Y les preguntan, ¿y cómo está el mundo allá en ese año? Nosotros estamos en el 2025. Y la niña contesta, depende. ¿Cómo que depende? Sí, depende. ¿Y de qué depende? Depende de lo que tú estés haciendo en este momento, en tu calendario y en tu geografía. De eso depende de cómo vamos a estar ahora. Y entonces con eso abren esta idea de que simplemente con historias de fracasos, con historias de tristezas, pues no la vamos a armar.
¿quién se va a juntar cuando estemos contando estos dolores? Necesitamos contar las historias de esperanzas en medio de la tormenta, de las resistencias y de las rebeldías, y justamente eso es lo que abrió la nueva etapa y este espacio tan maravilloso que ocurrió en junio de este año con todos estos colectivos y espacios de todo el mundo que fueron a hablar precisamente sobre las resistencias y las rebeldías, y que yo quisiera decirte una cosa, y es que yo escuché con mucho cuidado este comunicado. Ya lo había pensado desde antes, pero ahí cuando me animé mucho más a ayudar a conformar esta red de estudios en poscapitalismo en la que estamos, para que muchos colectivos nos juntemos y nos ayudemos a aprender unos de otros para pensar precisamente este día después. No solamente hoy tenemos que pensar más que nunca la esperanza. Pues Omar, ¿qué te parece que cerramos este ciclo de la primera temporada de Libros para Amar la Tierra con este comentario final que acabas de dar? En esto fue Libros para Amar la Tierra. Sigan escuchándonos en Radio Ecológica 92.5 FM. Grabamos aquí en La Meiga, Librería Feminista, y tal vez vamos a ir un ratito más de conversación, pero por el momento aquí cerramos el programa. Muchas gracias. Este episodio fue grabado el 21 de noviembre en La Meiga, Librería Feminista y El Apapacho para Radio Ecológica 92.5 FM. Agradecemos especialmente a Josefina Pía Gómez Vidal por las palabras de presentación y la confianza en nuestro proyecto. También agradecemos a Pía McManus Gómez por la complicidad. La producción del programa estuvo a cargo de mí, Rulo ZK, y Omar Felipe Giraldo. Les esperamos con más libros para amar la tierra en el 2026.